Bienvenidos, como todos los jueves a Entrelazados, nos acomodamos, ¿estamos todos bien? Todos bien. ¿Qué haces, Ale? Qué peludita que se vino Marce. Hace frío, es calentito. Vos estás despechugada, mirá. Bueno, ¿no es cierto? Así que no puedo, no la mires, no la mires, Pri, no la mires. Me da calor. Descocada. Ay, Dios mío. Madre de familia. Soy mediodía en Buenos Aires preciosa. y ella se vino así, descocada y con los brillos. Bueno, tuve que hacer una entrevista antes y que por las dudas. ¿Una entrevista? Sí. A un actor porno. No, se desubicó. Échala. Yo no la puedo echar. No la puedo yo echar. Tampoco, no. Tengo que cuidar las formas, pero fuera. Se puso nerviosa, ¿no? Me puse No, nerviosa, así no se puede. No Una se- que viene así producida. Hoy Hermosa. me planché el pelo. Todo. Sí, se nota. Se nota que todo. se planchó el pelo. Sí. Si no, Claro. la melena. Claro, ¿no? Aparte con la ¿cuánto hay de humedad? Ay, chicos, el 90% estuvimos toda la mañana. Ahora, claro. 89. Bueno, Bajó un montonazo. Hicimos algo ahí en ese fleco. En este fleco, Sí. ¿vos notás algo distinto? Sí, ¿Sí? noto. Sí, me dio un tijeretazo ayer. Yo. Se peinó, me dice acá nuestro operador que se peinó. Eso No, es pero- bueno, a peinarse a veces sirve. Estoy teniendo un problema con el fleco. Yo camino por la calle, se me empiezan a pero parar los mechones en vertical. sí, a mí también. Pero Pri. es terrible. Y sí, aparte hay viento que sopla de todos lados. Viento que sopla de todos lados. Ay, es chica. imposible mantener el flequillo El fleco enorme. en orden. Sí, la verdad que sí, más con este tipo de humedad, pero bueno. Claro. Bueno, lo importante es que estamos acá, equipo completo. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo arrancaron esta semana? ¿Bien? Bien. Ya estamos terminando igual, Sí, gracias sí. a Dios. Semana corta. Semana Sí, eso es corta bueno. y terminando el mes, afortunadamente. Sí, también. gracias a Dios. Dije, llegue el primero. Ay, sí, tal cual. Hay que arrastrarse, ¿viste? Cada vez Cuesta peor. más. Sí. Pero Sí. bueno, vamos a tomarlo con alegría. Sí, Y felicidad. No sé si con alegría y con felicidad, hay que resignarse. Bueno, chicas, transitémoslo lo mejor posible. Adecuarse a los momentos. Es verdad, hay que adecuarse a los momentos y hay que tratarlo de hacer de la mejor manera, ¿no? Siempre Claro. tratando de ponerle onda. Y por eso siempre nosotros con esta alegría que nos caracteriza en Entrelazados, le ponemos onda a la vida. Sí, ponele. Ponele. Sí, encima con las voces que tenemos hoy para escuchar, más alegría. Ay, arranquemos No, con algo. vamos, Arranquemos dale. con algo así. Buenas noticias, por favor. No, ¿Sabes que sí? Bien. Nos dicen que sí, que Bien. estamos atravesando un muy buen momento, porque hoy habló el ministro de Economía, Luis Caputo, Sí. en un foro económico latinoamericano y dijo, a mí no me digan que la gente no llega a fin de mes, porque hace 2 años estábamos peor, hoy estamos bárbaros. Escuchar lo que decía A Luis ver, Caputo. ¿qué dijo? Si uno dice, digamos, valida la pregunta de cuándo van a bajar impuestos, bueno, pareciera como que no hubiéramos bajado. Y somos el gobierno que más impuestos ha bajado. Entonces fíjense la distorsión. O la clásica pregunta de qué le decís a la gente que no llega a fin de mes. Y vos decís, está bien, sí, tengo que mostrar empatía, por supuesto, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. Ahora, de vuelta, subliminalmente están pasando, el mensaje de la gente no llega a fin de mes, antes estabas mejor. Entonces, ¿cómo contestas eso? Porque digo, como yo digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? O sea, no me digas, la gente no llega, porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor. Y si vos preguntás eso, me pones a mí en una situación de tener que corregirte. ¿Por qué? Vamos a mirar. Cuando vamos al dato de pobreza, ¿no? Estos son datos. Y los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Y esta es la gente que más nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que estás queriendo decir cuando decís la gente? O sea, hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es, de vuelta, un dato duro. Bueno, ahí escuchábamos a Luis Caputo, ministro de Economía. Bueno, se enojó un poquito Caputo. En un momento sí, el tonito...
El tema es cuando hablas de la gente, también hablas de aquellos que salieron de la pobreza, que seguramente también les cuesta llegar a fin de mes. O sea, claro. una cosa no quita la otra. Me parece que hay una sensación, y no hablo de sensaciones así como en otra época que tenemos menos inseguridad que en Alemania y demás. Sí. Con la persona que hables, te va a decir que está complicado llegar a fin de mes. Entonces, Sí. eso es o sea, tenés que ver la realidad. Yo entiendo que en la macro todo puede indicar que funciona mejor, pero la realidad es una y es la que, si uno recorre, habla con la gente, se va a dar cuenta de eso. Por supuesto, hay sectores que les está yendo mucho mejor. Ujú, sí. Nadie lo discute. Lo que pasa que los sueldos para aquel que tiene un empleo fijo no están acorde. Hay paritarias que hace 2 años que no se discuten. Hay muchos sectores que están estancados. Y por más que la inflación esté bajando, el que va al supermercado todos los días se da cuenta. Claro. O Sí, todos tal los cual. días, o Sí. bueno, también... Así como digo, es verdad, también no es la situación que nosotros vivíamos antes, que era un descontrol No. absoluto de precios. Entonces No. un día podías ir, salía 5, otro día salía 20, otro día salía 15. O sea, hay como una referencia de precios. Sí. Eso no significa... Pero en cuanto a la canasta, Ale, vos también vas al supermercado y te das cuenta Trato de que... no ir, trato de pedir online, me agota ir Bueno, al pero es lo supermercado. mismo. Bueno, mira, ahí está, hay las... Pero sí, todos los meses que hago el pedido en el supermercado gasto más. ¿Y sí? Para comprar más o menos lo mismo. También que las modalidades de compra también han cambiado. Muchos ya no van al supermercado, a los hipermercados o al de proximidad, sino que las compras las realizan también online y esperan las ofertas y esperan el producto que esté Sí, en descuento. en descuento, que eso también... Mis hijos me cargan. Me dicen, ay, mami, estaba esto en promo. Porque ven un producto nuevo que está ahí en la alacena y dicen, acá hubo y sí. Las Bueno, modalidades de compra han cambiado. Sí, obvio. Pero bueno, uno se da cuenta que No, obvio. la inflación baja, pero sí, todo aumentó, lo que los no, servicios. Lo que no acompañaron fueron los salarios. Exactamente, Entonces, claro. como no acompañaron Eso los es. salarios, ni hablemos al sector público, que tiene frisado el sueldo desde que muchísimo. asumió Milei. Y no te estoy hablando de los lugares que fueron desguazando, porque pasó eso. Hay sectores sí, que sí, directamente no tuvieron ningún aumento, pero de nada. Entonces eso es lo que pasa. Entonces que Caputo se enoje, me parece o sea, creo que nadie puede desconocer que hay algunas reactivaciones, que hay situaciones o sectores específicos Sí. de la economía que El sur con Vaca Muerta, el norte con Por el supuesto. Lito, algunas provincias. Lo que pero- suele pasar es que eso no se ve en la calle. Claro. Claro. O sea, gente que lamentablemente se queda sin trabajo, gente que tiene pluriempleo. Bueno, no hablemos del periodismo porque ahí... O Sí, sea, desde hace rato que... no, olvídate, o sea, 3, 4 trabajos El mínimos pluriempleo, como para... sí. 3 allá, nuestro operador 3, yo 4, bien. Bien, venimos, sí. Vamos todos muy bien. Pero bueno, lamentablemente es así. Él siempre fue así. Enojarse con la realidad me parece un poco... Sí. Primero, que no le suma nada, porque además se enojó y se enojó fuerte. Es que es el reclamo de hace 2 años y yo también entiendo que yo creo que el descalabro que teníamos no se puede subsanar en 2 años. No, por supuesto. O sea, venimos de una Pero situación bueno, muy compleja. sí. Eso no lo discute nadie. Tenemos acá en el piso a nuestro invitado. No lo voy a meter en esto porque le voy a perdonar la vida. Es un tema de actualidad. No lo invitamos para eso. Claro. Pero tenemos acá con nosotros a Hernán Nagenson. Mucho gusto. Gracias por venir. Todo porque tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y ahora vamos a hablar de la gente que sí puede gastar y se quiere ir al mundial. No, bueno, lo tenemos a Hernán. No lo quiero meter en temas políticos porque la verdad es que no lo invitamos para hablar. Pero bueno, es la actualidad y justo nuestro ministro habló recientemente y lo estábamos escuchando. Así es. Estaba escuchando y lo primero, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Un saludo a toda la audiencia y es un lujo estar acá porque escucho 3 personas que son muy atinadas y mesuradas en los comentarios, como que por un lado
una realidad y por otro lado también un reconocimiento de que estamos pasando por un momento en la Argentina que requería un esfuerzo, bueno, y es lo que está pasando de alguna manera, ¿no? Por supuesto, nosotros si vemos la película completa, que es lo que yo siempre trato de ver, es que estábamos en una situación compleja, Claro. que requería de efectivamente esfuerzos por parte de todo. Lo que pasa es que se nota que hay un sector de la ciudadanía que la verdad es que se le está haciendo muy complejo poder tener el nivel de vida que tenía antes. Y bueno, es difícil y es algo que llega... Lo que pasa es que yo también entiendo al presidente cuando dice que hay que hacer un esfuerzo, pero lo que da la sensación es que siempre es un sector el que hace el esfuerzo. Sí. Vemos, los políticos es un mal ejemplo porque No, Hernán, no. Hernán, no. No. No, estoy hablando de los casos. Los generalizamos, sí. Obvio. Los casos Sí, resonantes, obvio. todo lo que está saliendo ahora, eso es lo que más indigna, lo que más bronca Por supuesto. te da al que realmente, que es la mayoría de la gente que trata de superarse y que no le alcanza con el sueldo y hace changas y bueno, y se la rebusca como puede. Y acompañar el esfuerzo siempre, ¿no? Eso, y ser ejemplo. Lo que hay que intentar es que los malos ejemplos sean las excepciones y que después, como siempre, ¿no? Mucha gente que se esfuerza en el día a día, que le pone empeño a lo que hace, termina siendo marginado con visiones globales por los pocos, muchas veces, ejemplos que vemos mediáticamente. Pero sí, a ver, quería destacar que en una Argentina donde muchas veces estamos crispados, enfrentados, estas miradas más globales, más holísticas, son siempre bienvenidas. Y me tocó ser testigo, entonces Muchas lo quería gracias, destacar. Hernán. Bueno, lo vamos a presentar propiamente, que es Hernán Nagenson, es subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Muy difícil. Muy. Muy Lo primero que dije cuando me nombraron. Claro, es muy difícil difícil. presentarme. Del Ministerio de Justicia, subsecretario le iba a decir, pero no sería correcto. Entre otras cosas, porque también es secretario de Asuntos Jurídicos de DAIA, es presidente de AJRA, una asociación AJRA. que fundamos hace muchos años de O abogados. sea, claro, también. yo siempre la nombro por Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y acá me anota nuestra producción que sos marplatense y de Boca. Somos platense de Bueno, Boca. algo ¿Cómo tenía estás que para tener. hoy? Sí, ¿Cómo sí, estás para hoy, Hernán? Me interesa. Expectante porque además vamos a trabajar ahí. Ah, Porque claro. Tenemos uno Tienen de que- los de los controles, de los controles. dispositivos de deudores alimentarios, que así en casi todos los espectáculos masivos nos toca afrontarlo con este doble rol. En este caso, bueno, por lo menos acompañando desde otro lugar también. Lo bueno es que podés ir, viste que la cancha de Boca no se puede ir así fácilmente. Sí, igual Es llegamos chiquita. hasta la puerta, ¿eh? No tienen acceso. No pasan el la molinete. pasamos. Ah, qué Aquellos- feo, verlo de afuera. Aquellos que te tienen ponen entradas, pantalla, decimos que aquellos te ponen tienen- una pantalla, porque Sí, si no, sí, tipo, pero bueno, te padeces. Claro. Vamos a... Lo disfrutamos mucho. Bueno, vamos mucho a el explicar- folclore. Nos sentimos Sí. parte del folclore a ver, Claro. ahora. Exacto. Sí. Bueno, expliquémosle a la gente, entre otras cosas, que Hernán tiene a cargo el registro de deudores alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires y hizo recientemente un convenio con el Gobierno Nacional por Tribuna Segura. Exacto. Y explícanos básicamente qué es lo que... Bueno, a qué por se- ahí enmarcarlo como una visión global, tanto de la Ciudad de Buenos Aires genérico, la Ciudad de Buenos Aires es pionera en todo lo relativo a medidas contra los deudores de alimentos. Cuando decimos alimentos, parece la comida, pero es un poco más que la comida, ¿no? Que los Sí. chicos que reciban aquella cantidad de dinero que les permita hacer frente a su vida como cuando los padres no estaban separados. En el caso específico de lo parental, porque también aplica a abuelos, aplica a diferentes situaciones. Sí, uno generalmente lo relaciona entre Sí. padre e hijo, matrimonio separado, pero también hay otros vínculos que requieren una responsabilidad alimentaria. Y lo cierto es que la mayoría de lo que están dentro del registro son perfiles de situaciones de parejas que no están juntas y uno deja en desamparo al otro. Agregar que en el 98% de los casos el que deja en desamparo es el hombre a la mujer, ¿no? Si bien uno no quiere generalizar, en los números Los datos son los datos. son Claro. los datos. Pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires es pionera hace más de 20 años y en el gobierno de Jorge Macri se tomó la decisión
de modificar esa ley y profundizar algunas medidas. Una medida en particular que impulsó Gabino Tapia, que es nuestro ministro de Justicia, fue la de excluir de los eventos masivos a aquellas personas que tienen deudas alimentarias. A partir de eso comenzamos con un control en estadios, donde trabajamos junto con el Ministerio de Seguridad, porque siempre nos acompañó agentes de prevención o policías a hacer ese control. Pero hasta hace poquito nosotros teníamos una fila de control y el dispositivo que si bien lo implementa Ciudad a través de Policía de la Ciudad, es a través de un hardware y un software que nos provee Nación. Bueno, nos llevó un tiempo la implementación a nivel tecnológico, porque requería unir bases de datos, utilizar los mismos dispositivos para sistemas distintos, y como bien dijiste, hace 2 semanas logramos firmar el acuerdo con el Ministerio de Justicia de la Nación, con la ministra Monteoliva, con mucha asistencia del jefe de gabinete también de ella, Fernando Cusnier, y Franco, quien está a cargo de Seguridad Deportiva, e implementamos, y casi que se implementó el domingo. Lo firmamos el viernes y al domingo estamos implementando. Es un beneficio para las personas que no tienen un doble control. Éramos, como bien dijiste, éramos parte de un folclore. Sí. De repente pasabas una y decía, uy, ahora este nuevo documento, ¿por qué me lo piden? Y vos sabés que cuando se enteraban, la gente no se quejaba, no sonreía. Mira. Sí. Es muy interesante ver que cuando vos estás implementando una política pública que es buena, a la gente no le molesta ese doble control. Y hasta en esa palabra folclore entramos, la gente iba pasando, revisalo a para ver, y se empezaron a generar esas anécdotas. Bueno, te dan una mano, eso es importante. Sí, siempre está buena la solidaridad cuando uno está trabajando. ¿Y hay muchos? Mira, hay muchos anotados. Nosotros nos sorprendimos en una primera instancia, porque uno entra en un control pensando, bueno, voy a ir a la cancha, me voy a pasar todo el tiempo y no va a aparecer nadie. Y el primer día que hicimos el primer control, sobre una base más aleatoria, porque no fue las pruebas pilotos, ya detectamos. O sea que a veces pasa que algo que no está en la cotidianidad del que hace la política pública o de nosotros en la mesa, de repente cuando empezás a conversar con la gente, te das cuenta que es algo mucho más común, mucho más masivo. Siempre cuento la anécdota del chico que nos hacía prensa. Yo lo veía muy involucrado, nos sacaba fotos, y en un momento se acerca a nosotros y nos dice, estoy muy agradecido porque yo la pasé la viví. Y cuando vas a mesas, te das cuenta que hay mucha gente que padece, que vive de una manera sutil a veces, como es la violencia económica, donde te restrinjo, no te doy, te sentís rehén, el chico se siente rehén de una situación y víctima de esa situación, o de una manera más violenta, digamos, donde los padres los ves en una confrontación, donde las cosas llegan a la justicia, donde, bueno, no se ponen de acuerdo, y eso tensa mucho, no solamente el vínculo de las personas involucradas, sino toda la familia. Es multiplicador el problema. Por eso cuando vos me decías son muchos, hoy son más de 13.000 inscriptos en el registro. En los operativos detectamos, ya vamos por las 170 más detectados y que no han podido ingresar a los estadios. Hoy, gracias a este convenio de Tribuna Segura, no solamente estamos en los partidos de Primera A, sino que estamos en Primera B, en Primera C, estamos en todos los estamentos, y también participamos de eventos culturales. Claro, porque recitales, un montón de eventos culturales que hay en la ciudad y que son masivos. Está bueno profundizar un poco el tema de los deudores alimentarios, porque la justicia ha tenido, lamentablemente, tenés tanta cantidad de personas que no cumplen con sus obligaciones, que la justicia ha tenido que ser creativa a la hora de restringir, si querés, acceso a ciertas cosas por parte de los incumplidores, para que efectivamente se pongan al día con lo que tienen que hacer. O sea,
hoy por hoy es espectáculos masivos, hay personas que les gusta viajar y les sacan el pasaporte, o sea, vos que... Mira, está buenísima cómo lo introducís el tema, porque acá trabajamos dos aspectos. Uno, el aspecto judicial, y otro, el aspecto de qué hace la política pública desde el Ejecutivo con este tema. Entonces, los jueces han tomado durante mucho tiempo, mientras no tenían la herramienta legal, algunas medidas innovativas. Como decís, bueno, a ver, ¿cómo hago para hacer que esta persona cumpla? Porque vos lo podés amenazar con un montón de cosas, pero si no le restringís cosas concretas, cosas que le duelan. Claro, que si no lo ven muy lejano, a ver, tengo una pena, sentís que no te va a pasar. Ahora, cuando tocas en algunas fibras sensibles, y bueno, esto que deciste vos, hoy la salida del país no está prohibida por ley, entonces los jueces, en algunos casos, restringen la salida del país. Y por otro lado, las políticas que acompañan cuando, bueno, como el caso nuestro, por ejemplo, nosotros, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualmente tiene una visión global de los temas de seguridad, de orden, de cumplimiento de la ley, que hace más fácil desarrollar estas políticas públicas. Entonces, cuando nosotros le proponemos al Ejecutivo, porque cuando uno forma parte de un gobierno, tenés que ir convenciendo también de que lo que vas proponiendo, entonces en cada una de las instancias íbamos proponiendo, eso nos llevó a la conclusión de que estábamos para ir a la legislatura. Nos sentamos con los legisladores, ahí tuvimos mucho apoyo de todas las fuerzas que componen la Ciudad de Buenos Aires, y empezamos a construir esta norma y empezamos a mirar, a ver, ¿qué conviene y qué no conviene? Bueno, no conviene que la persona que que no paga, le restringamos el acceso al trabajo. Pues claro, si no trabaja, no paga. Y había una lógica a veces, bueno, no, que no haga esto, que no saque crédito, que no... Bueno, enterémonos. Lo más importante es que nosotros nos enteremos para comunicárselo a la justicia. Y después, ¿dónde le duele? Bueno, y ahí apareció, por ejemplo, espectáculos masivos. Y después te vas dando cuenta de otras cosas. Por ejemplo, hay otra medida que es la restricción de la venta de propiedades hasta que no cumplas con tu deuda alimentaria. No es que no lo podés hacer, pero en paralelo opera casi como un embargo, digamos. Solucionar esto y después avanza el trámite. Bueno, y esa es la ventaja de que la justicia actúa bien, el Poder Ejecutivo lo ve, el Poder Legislativo activa, y así es como se reformó la ley y se incluyó todo esto. Entonces, hay sintonía. Hay mucha sintonía. Sí, porque al principio vos estabas en un registro y había muy pocas cosas que vos no podías hacer sin tener el libre deuda, si se quiere, de que vos no estabas figurando en el registro. Claro. No sé, no podías contratar con el Estado si eras deudor alimentario. Yo lo digo porque como por publicidad y demás, cada vez que tenía alguna orden de compra o algo a mi nombre, tenía que pedir que no figuraba en el registro. Pero era algo como muy básico. Y la verdad es que es muy importante que el Estado esté presente para solucionar este tipo de cosas o para intentar solucionarlo. Estamos hablando de que efectivamente hay casos que son muy graves, donde los niños quedan desamparados absolutamente, y eso perjudica a la persona que está a cargo de esas criaturas, porque incluso a veces les complica también el poder trabajar. Entonces... Exactamente. Y es la lógica del Estado presente o del Estado inteligente. Digamos, el Estado tiene que estar presente de una manera inteligente en aquellos lugares donde ve que hay mucha disparidad. Entonces acá, evidentemente, cuando vos decís le impide trabajar, y claro, porque cuando una madre se tiene que hacer cargo de sus hijos, no es solamente le impide salir a trabajar normalmente, tiene que pedirle a sus padres, es decir, a los abuelos de los chicos, a los tíos, tiene que pedirle a amigos, tiene que contratar a otra persona, y eso hace que haya menos ingreso para la familia. Entonces se genera toda una inercia muy difícil después de llevar adelante, y eso hace que los chicos les vayan mal en el colegio, porque también ven eso, impide el desarrollo educativo normal de esos chicos. Bueno, ahí es donde, cuando el Estado ve eso, y hay que meterse. Ahora, no hay que quedarse afuera. Yo voy un poquito más allá. Una vez que se le niega el ingreso a lo que fuera, ¿hay algún seguimiento de cómo sigue ese caso? Nosotros cada una de las actas que hacemos la comunicamos al juzgado, entonces le damos intervención. Originalmente la idea de este registro es un registro más, vamos a llamar, pasivo.
Después viene la impronta personal de cada uno Claro, en qué claro, hace con lo que le toca gestionar. Entonces nosotros le fuimos dando mayor actividad. Por ejemplo, esto, comunicar a los juzgados, cada cosa que nos enteramos, le damos seguimiento, porque además nos empiezan a saltar las estadísticas, lo que decís vos, qué pasa, Claro. qué efecto práctico tiene. Después empezamos a analizar la base. Nuestra primera intuición fue que ese listado de esa base de datos era de gente con mayor vulnerabilidad. Esa fue la intuición. Y cuando lo empezamos a desagregar, no era tan así. Técnicos, solventes. profesionales. Después empezamos, obviamente, a investigar sobre la temática. Hay estudios de UNICEF que dice que casi el 80% de estos casos no son temas económicos los que te impide cumplir cuando están inscriptos. Sino vinculares. Sí. Son vinculares, sociales, se Claro. empiezan a mezclar muchas cosas. Y después otro paréntesis grande, que es todos los que no llegan a la justicia. El agujero del acceso a la justicia, que es tan difícil. Porque imagínense una causa de estas características, donde es gente que no tiene la condición económica o que tiene informalidad, entonces la gente no cumple. Es difícil acceder hasta un abogado para que te acompañe en ese viaje, que es todo un proceso largo de acompañamiento profesional y a veces emocional a la víctima. Es difícil conseguir asistencia. Entonces, en paralelo, existen dentro del Ministerio de Justicia también una dirección de asistencia a la víctima, que cuando se da el caso, y es importante que nos llamen, es difícil difundir todas las herramientas que te da el Estado, todas Justo a las eso herramientas iba. Nosotros que te da la ciudad. como medios de comunicación, nosotros, bueno, en este programa la verdad es que tratamos de hacerlo constantemente, no solo difundir líneas para poder acceder a la justicia, sino también opciones que tiene el Estado, que son públicas y que uno por ahí en los medios, como se dice, es difícil meterlas, ¿viste? Totalmente. Estás en la coyuntura, en los temas de actualidad, en Sí, aquello sí. que rinde, y la verdad es que quedan muchas cosas que no se comunican. Sí. Hay defensa pública en la Ciudad de Buenos Aires, hay una fiscalía muy activa, está la Defensoría del Pueblo, tenés el Consejo de la Magistratura con la Oficina de la Mujer, el gobierno de la ciudad, tenés un montón de lugares donde vos podés ir de forma En la Procuración gratuita. General, por ejemplo, se desarrolla también de asistencia a la víctima en lo civil. En el Poder Ejecutivo está asistencia a la víctima en lo penal. Y está la Defensoría, el Consejo de la Magistratura, todos esos estamentos donde vos, si sabés, tenés asistencia. Entonces es muy importante difundirlo. Es muy importante difundirlo. Y bueno, a veces cuando se dan estos momentos... Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar. Sí, hay que aprovecharlo. Y estos momentos que arrancaron con Tribuna Segura ahora se van a profundizar, porque ya estamos a la vuelta de la esquina del Mundial. Mucha gente no paga alimentos, pero se quiere ir al Mundial. Sí. No y sé cuánto está un paquetín para el Mundial, pero se ve que ahí me llega. parece que Argentina es uno de los que más, de acuerdo a las estadísticas de FIFA, de los que más han comprado, por lo menos Mira. entradas para asistir. Bueno, a muchos se le va a ocurrir ahora regularizar la situación, esperemos. Ojalá. Ojalá, No. porque eso lo importante es solucionar. Claro. Sí, Sí. es por eso. Nosotros intentamos incentivar la motivación. Hay que motivar. La motivación es muy importante y si eso hace que uno consiga una solución, mejor, ¿no? Sí, Claro. sí. Y bueno, todo esto forma parte de eso, ¿no? Lo difundís, ¿sabes? Genera mucha vergüenza también en ese momento, ¿eh? Quiero decir que para el que... Yo te iba a preguntar cuando hablabas de la cancha y todo eso, ¿cómo reaccionan en líneas Bueno. generales? Porque Es que Nosotros estamos ahí, vamos. Le digo, tanto el director general como nuestro equipo, está presente en esos momentos. A mí me ha tocado, porque también uno tiene que comprender que hay algunas situaciones que no son lineales. Te voy a dar 2 ejemplos. Llega alguien y dice, no, yo pago. ¿Pero cómo pagas? Si pagás no estás en el registro, porque un juez nos dice Claro. a nosotros, no, pero yo te muestro mi recibo de sueldo, me embargan todos los meses. Entonces la gente no sabe que te embarguen significa que no estás pagando. Claro. Porque si no, no te embargan. claro. o sea, te están obligando a cumplir. Por sentado, Bueno, claro. Ahí es donde aplica esta que decíamos que el 80%, esa persona piensa que está cumpliendo.
¿Pero por qué? Porque no quiere ni saber de ese tema, que me lo saquen del sueldo, no quiero... Sí. Andá a saber Sí. lo que pasa ahí. Claro. Sí. Pero bueno, esa persona está en el registro, no está cumpliendo. También es importante esto para concientizar a la gente Totalmente. de lo que pasa. Que mire su recibo de sueldo, si le están embargando, Sí, no están puede ir a la embargando. cancha. No está pagando, eso Claro. es lo que el embargo no es pago. El embargo es justamente porque no pagás. Exacto. Y otra situación que se da es, no, pero mis hijos ya tienen 25 años. Yo no tengo, no puede ser. Y ahí se dan dos situaciones. Una, que mantenés una deuda con tu hijo de 25 años, que puede darse, porque la deuda la Sigue. tiene que levantar un juez. No es que nosotros levantamos porque nos dicen. Sí. Un juez no tiene que decir, hay que levantar la inscripción. Y lo otro es que hay gente que sí que cumplió y se olvidó del trámite. Y no pisó más el juzgado, Claro. no habló más con el abogado, No lo tiene- mismo, porque no quiere saber más de ese tema, que le habrá recuerda seguramente una situación dolorosa y un momento difícil de su vida. Bueno, eso no lo hagan tampoco, porque nosotros, si el juez no nos dice que lo levantemos, no tenemos forma de saber Claro, exacto. que esa persona Sí, no es una cumplió. cosa automática. Claro, O sea, y en el momento también es difícil. Nosotros somos empáticos. ¿Qué significa? Si, a ver, se dan situaciones donde viene gente por ahí con un hijo de un segundo matrimonio y está yendo un chiquito a la cancha y nosotros tenemos que frenar ahí y es difícil. Es decir, uno es humano, más allá de que Claro, Sí, claro. obvio. corresponde y no nos sensibilizamos respecto del tema, nos sensibiliza la situación por ahí de un chico que... Por sí. Y bueno, sí, porque es una situación. Es violento, Es en difícil. definitiva Sí, es violento. Es Pero violento bueno, a en ver. el sentido de que chocante, es una cosa. Claro. la realidad es que cuando obviamente uno le explica a la gente, no discute de más. Y el que sabe, sabe también. Claro, ¿No? El que claro. va a la cancha y llegó a esa instancia Puede y fallar. le dicen, hemos tenido situaciones complejas, como alguien dice, no diga mucho más porque mi hijo no tiene que saber, no sabe que tiene un hermano. Claro. Ah, Entonces, en el momento... Y ahí, Y bueno, y ahí Trágame tierra. respetamos Sí, ¿qué la, haces? la situación particular, Claro, claro. obviamente no lo dejamos ingresar, pero bueno, también me han puesto al habla con abogados para que me expliquen que... ¿Qué? para que le lo expliquen in- al abogado, lo la situación. inexplicable, pero lo que quiero para que, configurar es alguien te va a hablar. Claro, sí. Bueno, está bien, y la gente está bien, porque en ese momento, en ese momento se entera que tiene un problema que no solucionó y que tiene que solucionar para evitar este tipo de cosas, y ahí es donde decís, bueno, la medida sirve. Pues la medida sirve porque efectivamente la gente en ese momento le tambalea las cosas, enfrentado con amigos, enfrentado con familia. Es un buen despertador. Hernán, mucha gente tal vez que tiene esta situación y está planeando ir al mundial dice, van a controlar en el mundial. Allá. ¿Quién? Ya le pasaron la base de datos a. Sí, la base de datos se comparte, digamos, es una base de datos pública. Vamos a primero lo más importante, ¿no? Que es una base de datos que hay que compartir. Cualquiera puede tener acceso a la información que está ahí, con lo cual para nosotros es lo normal. Ahí los procesos normales de comunicación entre, no nosotros de ciudad, sino el Ministerio de Seguridad de la Nación con sus pares a nivel internacional, hace que algunas informaciones se compartan. Bueno, ellos decidieron compartir las informaciones vinculadas con Tribuna Segura y nosotros hoy estamos incluidos dentro de esa información, con lo cual lo natural es que eso pase. Y obviamente a nosotros nos parece bien porque Sí. va en línea con Claro. nuestra política pública. Entonces, cuanto más se tome conciencia de que esto se tiene que tratar y que las familias tienen que llegar a acuerdos para no entorpecer la vida de los hijos, es muy importante. Hernán, sí. No, iba a hacer un dato de color. Una vez... Todo el color nos hay- encanta. sí, a nosotros. tuvimos un caso de una mujer que no ingresó a un estadio. Sí, mirá que hay que tener mala suerte, ¿no? Sí. Porque te dije, hay 1,5%, pero sí, tuvimos una detectada mujer que incumplía con su deuda. ¿Se de puede alimentos. decir hincha de qué? No me acuerdo en qué estadio fue. No quiero encima que sumar problemas. No recuerdo. Yo voy a hacer una. Yo soy muy hincha de Boca y No fue en Boca. No fue en Boca. No fue en pero River. No fue en Boca, no pero fue en River.
me pasa esto, es que tengo un par de compañeros que son de River y qué sé yo en Quórum, y escribo la nota del convenio de Tribuna Segura, perfecto, le pido a la IA que me haga una imagen para ilustrar la nota y sale hincha de River. Yo pero no puse nada, Cuestión, todos cargándome, ay, le pediste que lo hiciera de River. Le digo, no, tiene un tema la IA. La IA para mí tiene un sesgo y dice, los hinchas de River no cumplen con la cuota alimentaria. Bueno, el sesgo tiene una razón. Me conoce a mí. Claro. El sesgo tiene una razón porque la verdad es que la mayor cantidad de notas en la prensa respecto de los controles se hicieron en el Monumental. Ahí está. O sea, no soy Entonces, yo. por Les ahí pido que todos me pidan disculpas. En el dato concreto, nosotros hacemos un análisis de dónde hay mayor deudores que se controlan y es efectivamente en la cancha de River es el lugar. También tenemos que reconocer lamentablemente que es una cancha multitudinaria, con lo cual eso... tiene proporción. Sí, eso tiene proporción. Van muchos hinchas. La nuestra nos quedó pequeña. Sí, claro, lo bueno de esto por que el decía, aforo. más allá de la particularidad del Mundial, es que la medida que hace actualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene impacto internacional. Digamos que entiendo yo, por lo que investigamos, que no hay otro país en este momento que lo está tomando y sin embargo ya nos están empezando a hacer notas de medios internacionales para replicarlo. Me acuerdo, hace poquito hubo una influencer que estuvo en un programa en España y la periodista y contó, porque ella, soy muy malo con los nombres, Ceci creo que es la chica que hace notas, como sketch dentro de TikTok y de Instagram, donde ella reflejó un momento incómodo en una cancha donde ella iba y decía, pero ¿cómo puede ser?, etcétera, y lo levantaron una nota que se hizo en España y la periodista dice, esto es una genialidad, tome nota Pedro Sánchez, le dice en la nota, con lo cual evidentemente es algo que cuando, lo mismo que nos pasa a nosotros en la cancha, que la gente no se enoja y dice, qué bueno que están controlando esto, se va a replicar y esto va a pasar a nivel internacional. Hay muchas legislaciones que van a tomar como modelo a la Ciudad de Buenos Aires, van a tomar modelo el compromiso que tuvo el Ministerio de Seguridad de Nación también para amplificarlo y facilitarlo, y van a implementarlo en otras ciudades del mundo. Y para un hincha no hay algo más doloroso que llegar hasta la puerta del estadio y no poder ingresar. Sí, debería ser no pagarle a los hijos, pero bueno. Pero la realidad es la realidad. Ahí lo tenemos que empalmar con El secreto de sus ojos y Francella diciendo lo único que uno lo puede cambiar es de pasión, y ahí está. Te hago una consulta. Hablaste a nivel internacional que se puede llegar a replicar. ¿Hay coordinación entre los distintos registros de deudores alimentarios dentro del país? Bueno, el año pasado hicimos el primer encuentro de autoridades de registros de deudores alimentarios. Lo hicimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Vinieron casi 16 provincias, nosotros tenemos firmado hoy convenio con 14 y estamos incorporando 2 provincias más en el próximo mes, con lo cual la respuesta es sí. Evidentemente lo que pasa a nivel mediático en la Ciudad de Buenos Aires también impulsa eso y sí, y ahora cada vez más coordinación, porque Tribuna Segura es muy probable que se empiece a implementar a nivel federal, con lo cual cada vez va a haber más coordinación. La idea es en septiembre-octubre hacer el segundo encuentro. Vamos a focalizar, entiendo yo, en estas políticas innovativas que generan impacto. Y bueno, y ahí los vamos a invitar para que conozcan a los demás. Seguramente Quórum irá porque es un tema que nos interesa mucho. Te corro un poquito de ahí. Vamos. Y me quedo con el resto del nombre de la subsecretaría, porque hablamos de resolución de conflictos, resolución alternativa de conflictos. ¿Qué vendría a ser? Bueno, nosotros tenemos todo lo que es el sistema de mediaciones comunitarias en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cualquier conflicto entre vecinos, nosotros disponemos de mediadores para evitar que escalen y que lleguen a la justicia. La verdad que la política activa que deseable es que no que la justicia sea rápida, sino que el menor cantidad de casos, la menor cantidad de causas lleguen a la no judicializar los casos. Porque hay muchos temas que se podrían resolver antes. Entonces, a partir de ahí,
hay un montón de medidas previas que se pueden generar. Una muy importante, en la Argentina a nivel nacional tenemos lo que es la mediación previa a los juicios obligatoria. Eso también fue una medida muy como pionera a nivel mundial, y nosotros generamos un sistema de mediaciones más chico a nivel comunitario, conflictos bien de la ciudad. Entre vecinos, medianera. Después termina ampliándose un poco esa situación porque la gente, como la verdad que el sistema es bueno, es muy bueno, lo mismo, aprovecho para difundirlo, y los mediadores tienen mucha cintura para este tipo de temas, a veces se amplía a otros temas que están por fuera de lo que sería original y nosotros intentamos colaborar. Pero bueno, ese es el principal activo. En su momento llegamos a tener casi 15.000 mediaciones por año, con presencia en todas las comunas. Hoy estamos reestructurando ese sistema. Tenemos algo que se llama ODR, aprovechando que por ahí el público también es más legal, que es Online Dispute Resolution, que son la utilización de medios tecnológicos y de audiencias online, pero también con otras características que posibilitan ni siquiera tener que ir al lugar. Eso lo complementamos también con la gente de defensa del consumidor. Entonces, algunos casos de defensa del consumidor también trabajamos con mediaciones. Estamos con algunos proyectos interesantes de facilitadores en casos de consorcios, ya no en la mediación comunitaria. Digo lo mismo, cuando voy a un lugar y hablo de deudores, siempre hay casos. Cuando voy y hablo sobre problemas en consorcios, siempre hay casos, digamos. No hay por mesa, supuesto, siempre con no hay seguridad. mesa donde Sí. no haya alguien que tenga o un abuso de la mayoría Claro. o un abuso de la minoría. Es decir, ese consorcista que siempre empioja las reuniones, que Sí, siempre sí, sí. genera Que nunca da problemas. número para Punto de definir. beneficio de- O al revés, aquella mayoría que siempre desconoce los problemas de la minoría. Y yo cuando impulso esto siempre digo lo mismo. Tenés a la IGJ, que cuando vos tenés una asociación civil interviene. Tenés el INAES, que siempre cuando una cooperativa tiene un conflicto, interviene. Ahora, donde mayor número de organizaciones humanas, con las características particulares que tiene un consorcio, pero no deja de ser una organización humana para administrar un ámbito común, no tiene una instancia de amigables componedores, de facilitadores, de mediación, y estamos hablando que, lo que digo, es la mayor cantidad de ese tipo de organizaciones que hay en la ciudad de Buenos Aires es esa. Exacto. Sí, y hay sí, un sí, registro de administradores de consorcio, pero es más que nada para ver si está habilitado o no habilitado para llevar a cabo el trabajo. Tiene una función de denuncia también. Está bien llevado, ese registro se lleva en defensa del consumidor. Tiene un coordinador también muy bueno que lo trabaja y recibe denuncias. Lleva el registro, hace que los administradores estén capacitados y da fe de esa capacitación. Y si tenés algún problema con el administrador, puedes hacer la denuncia ahí. Pero no hay nada en el conflicto intravecinal orgánico, digamos, Claro. donde Claro, que se claro, de los celebran copropietarios. en la asamblea, no en el 1 a 1, en la Sí, asamblea. sí, Porque cuando vos tenés un problema ahí, ¿qué es eso? Digamos, si vos me dijiste es una sociedad comercial, hay plata de por medio en ese sentido, y bueno, ya vas a un escribano, el escribano hace un acta, todo, pero estás muy en debilidad en esa situación. Entonces, acercarse al conflicto, no para inmiscuirse, para facilitar con gente especializada en esto, en resolución alternativa de conflictos. Que Y eso escale. también, en la comuna, también en la comuna correspondiente. Sí, hoy lo estamos trabajando desde esta lógica. Si uno entra en la página del ministerio y puede pedir a través de mediaciones, de esta dirección de mediaciones comunitarias y de resolución alternativa de conflictos, puedes pedir la asistencia de un facilitador en asamblea. Eso hoy está vigente. Ajá. Generalmente se pide online o cuando la dirección atiende en alguna de las comunas, bueno, ahí también se puede ir. No lo sabía, eso yo no lo algo, sabía. sí, porque es algo también novedoso. Le interesa muchísimo ese tema. Sí, bueno, pero hay mucha gente Ya lo estamos resolviendo, pero si lo hubiera sabido hace un par de Bueno. meses atrás, nos hubiera... Nunca es tarde. Para la facilitado. próxima vez que suceda algo. Ojalá que no. Como dije, no hay mesa de 3 donde me siente, donde no tenga un candidato para esta medida. Mira, te ganaste acá le iluminaste. Claro.
Antes de que nos vayamos, nos quedan unos minutitos todavía de entrelazados, quería preguntarte sobre la Asociación de Abogados Judíos, porque sé que hacen un trabajo enorme y quiero que me cuentes un poco de qué va y cuál es el objetivo y demás. Bueno, para mí es casi una extensión. Sí, no voy a decir un hijo más porque a mis hijos los amo por sobre todas las cosas, pero sí hace 20 años con un grupo de abogados identificamos que había un valor para agregar a la comunidad y primero nos juntamos pensando en actividades, tanto desde el punto de vista de la red de abogados, de capacitarnos, de qué podíamos aportar a la comunidad, y al poco que fuimos funcionando decidimos formalizarla. O sea, hace 20 años que la Asociación de Abogados existe, y a partir de ahí, bueno, en la historia de nuestra asociación han pasado muchas cosas. Si querés hacemos un programa entero de la asociación. Por supuesto que sí. Resumen, te invitamos para eso la próxima. pero en resumen, hemos participado de acciones donde hemos llegado a acuerdos con Google, en un principio judiciales, pero después en un acuerdo para evitar que el algoritmo coloque páginas con contenido de discurso de odio y de discriminación al tope, evitar que el algoritmo haga eso. Eso pasó hace 15 años cuando por ahí no estaba tan en boga obviamente la inteligencia artificial y las funciones algorítmicas. A lo largo del tiempo también hemos participado, en su momento colaboramos con la DAIA en la denuncia contra la RAE por la definición que estaba de judío, que era muy estigmatizante. Hacemos actividades de difusión de prevención de discursos de odio. Ahora el 11 de junio, por ejemplo, estamos viajando a la Cámara Federal de Mendoza para una acción en conjunto, también junto con la DAIA. Estuvimos en Tucumán también homenajeando los 80 años de Nuremberg. Y así estamos en forma constante abogando por la lógica de una convivencia democrática, de una convivencia donde el discurso de odio, en particular respecto al antisemitismo, pero en general de todos los discursos de odio, a que bajemos un cambio, que nos miremos como seres humanos, que vivamos una comunidad más de igualdad y de fraternidad, ¿no? que crispada y en sectores opuestos. Y también hacen mucha capacitación en lo que tiene que ver justicia. Tengo entendido que hacen muchas visitas al Museo del Holocausto. Sí, nosotros, por ejemplo, hay un proyecto que mayormente está desarrollado por mujeres, en este caso acompañamos todo, pero que es Puentes Institucionales, algo así el nombre, porque en realidad el nombre terminó generándose porque pasaba. No es que vino el nombre y después pasó y le buscamos un nombre. Pero tuvieron una distinción internacional. Sí, a raíz... ¿La OEA era? Sí, a raíz de que nosotros fuimos generando puentes, por eso el nombre, puentes con muchas organizaciones, haciendo visitas en el Museo del Holocausto para prevenir mensajes de odio y tomar conciencia de las cosas que efectivamente pasaron en el siglo XX. Generamos vínculos prácticamente con todo el sistema judicial, con las organizaciones de abogados, etcétera. Y la OEA, el año pasado, ya me pierdo los años, el año si fue pasado. El anterior. Doy fe, lo escribí. Sí, está bien. En algún momento nos dio me cuesta que me baje la información, pero yo esto lo escribí. Nos dio un reconocimiento a nosotros y como institución, y también a la Asociación de Magistrados a nivel nacional, a la Cámara Federal de Casación, tuvo Andrés Basso, Mariano Boriski, muchos, en ese momento presidente de la Cámara, a la Defensoría de la Nación, a Estela Maris. Estela Maris, que le hicieron como una especie de reconocimiento también por su trayectoria. Todos tuvimos, y aparte le hicimos un reconocimiento. Y la asociación también anualmente reconoce a personalidades del mundo jurídico, muchas veces jueces, pero también académicos. Hemos tenido premiado a Ricardo Gilavedra en su carácter de presidente del Colegio Público de Abogados y por toda su historia, pero también hemos tenido al presidente de la Corte, Rosati, y todos ellos han recibido personalmente su premio, han dado discursos que nos han distinguido con su presencia y con sus discursos. Así, sí, es un tema que no me querría ir de eje, que es el
los deudores alimentarios No, y nuestra actividad, pero sí. Aprovecho para comentar algo que me parece que pasa mucho desapercibido en los medios, y es que hay un abogado que todavía está en Venezuela. Es el único argentino que quedó. Tienen todos una. No es exactamente el tema, pero la verdad es que... Es el tema, siempre es el tema. El tema es una lástima que no tenga más difusión, porque hay toda una familia pidiendo, por favor, no solamente que se lo libere, sino que también se dé precisiones respecto de su estado de salud y demás. Así que ojalá se resuelva en breve. Me llevo el tema porque sé que las actuales autoridades del Colegio Público de Abogados también es gente están en el tema, está FACA, hay un montón de asociaciones, pero es como que en los medios no se visibiliza demasiado, y es el único argentino que quedó detenido en Venezuela. Bueno, vamos a visibilizarlo, estamos acá. ¿Viste? Ahora. Bueno, recordemos, si tienen problemas con el tema del cumplimiento de la cuota alimentaria, existe un registro. También hay una cuestión que a veces por ahí está bueno consultar quién está en ese registro a la hora de tomar decisiones con terceros. Totalmente. Bueno, nos extendemos y me extiendo. Pero un toque. Un minuto, 10 segundos. Sí. Nosotros tenemos un programa de responsabilidad empresarial alimentaria. Significa que nosotros conveniamos con empresas y organizaciones, sindicatos, universidades y empresas del sector privado, con todas las organizaciones, para colaborar en que ellos puedan hacer un scrolling de sus empleados, para saber, no para que tomen decisiones de echarlos, ¿no? Eso es muy importante, porque lo que necesitamos es que esas personas conserven su trabajo, claro. Pero identificarlos y empezar a trabajar con solución alternativa de conflictos, con asistencia a la víctima, con la empresa tomando conciencia de que esa persona empieza a cumplir. Bueno, cualquier organización que quiera ser parte se comunica con nosotros, a los mails que están en la página, pero bueno, ese es un formato, y obviamente el registro, como te dije, a través de BOTI, del chatbot de la ciudad, BOTI, el gobierno de la ciudad. el chat del gobierno de la ciudad, a través por mail, por TAD, digamos, por el sistema interno. Bueno, nosotros tenemos todas las formas de comunicarnos, y en algunos casos inmediatamente, y en algunos casos se puede demorar el tiempo de procesamiento, pero no más de 24 horas la gente tiene ya la respuesta en forma gratuita. Perfecto. Excelente. Bueno, que quede claro que la idea es seguir visibilizando distintas herramientas que tiene la ciudadanía para poder acceder a resolución de conflictos, a una instancia de defensa en distintos sectores, que las tiene a disposición. Son herramientas públicas y es solo cuestión de que las conozca para poder acceder. Bueno, nos estamos yendo. Sí. El jueves que viene volvemos con Entrelazados. Por supuesto. Hoy en la UADE, el que tenga ganas de ir a las 6 de la tarde, va a haber un panel, 6:30, va a haber un panel. Bueno, va a estar que vaya tempranito entonces. Sí, totalmente. Que va a estar Sandra Arroyo Salgado en el primer panel. En el segundo panel va a estar Horacio Romero Villanueva y un juez de Chubut. Y ahí voy a estar moderando yo, así que me pueden encontrar ahí. Bueno, como no. Una Muy cosa bien. impresionante. Bueno. Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Acá nuestro operador nos echa. Nos está invitando a retirarnos. Así. Nos vemos el jueves que viene. Hernán Nagenson, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos reencontramos entonces el próximo jueves a las 12 del mediodía en otro Entrelazados. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo o tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122 Juzbaires. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.